días. ¿Cuál es el día más hermoso para nosotros? Todos los días, pues, estamos en Cristo Jesús. Lo que pasa es que nos encontramos en familia, entonces es muy bello. Encontrarnos con la familia es hermoso, con la familia de Cristo, porque es necesario, la familia es necesaria. Cuando uno vive para Cristo y en Cristo, y cuando uno se ha entregado, ¿verdad?, pues obviamente tiene que entrar a dirimir muchas cosas en su vida. Es decir, ¿cómo voy a vivir de aquí en adelante? Esa pregunta uno se la hace cuando se entrega a Cristo. ¿Y yo cómo vivo de aquí en adelante? ¿Por qué? Porque nosotros venimos de un mundo completamente ajeno a la vida espiritual, un mundo sin Cristo, un mundo sin Dios, a pesar de ser religioso. Y entonces la pregunta es, ¿y ahora yo qué hago? ¿Cómo vivo? ¿De qué manera voy a actuar? ¿Cómo van a ser esos procesos, esos cambios? ¿Cómo voy a dar esos pasos? Y la idea es permanecer, la idea no es emocionarse, es permanecer. Es la misma situación que un bebé recién parido. Cambia completamente todo su entorno. Antes estaba protegido, alimentado, con calorcito, no tenía necesidad de llorar, de hacer nada, sino todo se lo da a la mamá, ¿cierto? Y en el momento en que nace, empezando que lo tienen que hacer reaccionar que para que llore, ya le pegan su primera atropellada, ¿sí? Ya pon de una vez, lo reciben a golpes, pues así recibe la vida, ¿sí? Y el bebé empieza a desarrollar en su parte mental y en su parte física una adaptación y un proceso para vivir. Si no vive, si no hace eso, no viviría. Si no hay un entorno que lo ame, no viviría. Los bebés sin afecto se mueren. Entonces, eso que vive un bebé lo vivimos nosotros cuando nacemos de nuevo, porque somos bebés espirituales. Y la pregunta es, ¿y ahora cómo vivo? Con la diferencia de que ya llegamos con todo un bagaje, una formación, una estructura mental, unas costumbres, unas tradiciones totalmente que empiezan a reñir con mi nueva vida en Cristo. Eso riñe. Lo que tú venías haciendo no se parece en nada a lo que empiezas a hacer. Entonces es un proceso en donde tenemos que realmente empezar a mirar las cosas con cuidado para caminar conforme a mi nueva vida. Yo creo que a la mayoría le ha pasado. Hay cosas que ya por asuntos de la palabra, del conocimiento, nosotros no vamos a hacer y sin embargo queremos hacerlo y terminamos de pronto haciéndolo. Y terminamos tomando decisiones contrarias, en fin. Entonces se vuelve esa batalla espiritual y uno empieza a decir, bueno, ¿cómo es esto? Y a madurar, ¿no? Y ahora, ¿cómo hago? Y todo el trayecto vamos a tener tentaciones, vamos a tener que tomar decisiones, vamos a tener que asumir posiciones. Es decir, nos vamos a poner de frente a la verdad. Y por eso la pregunta es, ¿y cómo estamos llevando esa vida? Y por eso el título de la prédica, sin miedo y con dignidad. La respuesta es clara. Para vivir en Cristo hay que vivir sin miedo y con dignidad, y por eso se tituló así la prédica. Ahora bien, fácil de la respuesta, directa, ¿sí o no? ¿Y cómo vivimos sin miedo y con dignidad? ¿Qué es eso? ¿Cómo se vive? Porque ahí tengo toda la parte íntima de mi corazón, la parte afectiva, la vida familiar, la vida económica, las relaciones con los compañeros en la calle. Bueno, ¿y cómo ando yo en medio de todo eso de esa manera? Sin miedo y con dignidad. Pues la palabra del Señor Dios, la Biblia, tiene la respuesta. Pero lo más complicado no es eso. Lo más complicado es que te van a seguir insistiendo que el cambio que tú tuviste no sirvió para nada y que lo mejor es seguir viviendo como antes, ¿verdad? Y no te lo van a decir abiertamente, usted se volvió cristiano, eche para atrás.
No, no te lo van a decir. Simplemente va a haber una presión en el ambiente, tanto espiritual, una presión social, una presión cultural, una presión educativa, que te va a seguir diciendo que lo que tú eras antes es lo que tú debes seguir siendo. Y te lo van a alimentar. Entonces ahí es donde tú tienes que pararte y decir, soy de Cristo, camino conforme a Él, y mi renovación hace un doble esfuerzo para vivir sin miedo y con dignidad. ¿Ve? Porque si no, difícilmente se supera eso. Porque tú fuiste educado bajo parámetros mundanos. Tú fuiste educado con una sabiduría diabólica. Tú fuiste educado en un entorno completamente ajeno a la palabra de Dios en vida, como vida y espíritu. Tú fuiste educado con todo lo contrario a lo que es la vida en Cristo. Entonces, a veces la gente dice, pero yo ya soy cristiano, ¿y por qué las cosas no funcionan? ¿Y por qué no puedo vivir así? ¿Por qué me pasa esta situación? ¿Y por qué tanto conflicto? ¿Y por qué tomo malas decisiones? Porque estás aprendiendo a vivir. Por eso, cuando un bebé nace radicalmente. ¿Usted ha visto algún bebé que nazca sin decisión de caminar? Es radical a caminar. Aunque se aporríe, pero está dispuesto a caminar. La pregunta para ti también es, si tú naciste de nuevo, ¿estás dispuesto a caminar para Cristo? Porque la radicalidad es lo que te mantiene vertical para caminar. Y no es fácil, porque la conducta, cuando ya uno está aperezado mentalmente, aprendida, es mejor repetirla que una nueva por aprender. ¿Sí? Porque no es fácil, porque hay que desaprender para aprender. ¿Y cómo es el entorno nuestro? Mira tu entorno. Esto es lo que te dan todos los días, en todas partes y a toda hora. Violencia, alarma por asaltos, piratas, acciones de delincuentes, corrupción. ¿Sí? Esos titulares tú los oyes todos los días. Asaltaron a fulano, mataron a mengano, le robaron la bicicleta, la apuñalaron 30 veces, el otro se robó no sé qué, y asaltan las casas, y se murió el vecino, papá. ¿Eso qué es? Se llama cultura del miedo. Eso es cultura del miedo. Y a ti te sostienen a punta de miedo en este mundo. Si tú veas o no veas noticieros, te van a estar diciendo que estás en peligro de muerte, que estás en peligro de perder todo lo que tienes, aún no teniendo nada, que estás en peligro que alguien te agreda, que estás en peligro, siempre en peligro. Y entonces eso lo que hace es que alimentar el miedo. Y la consigna es no tener miedo. Pero es que esto es lo que te dicen todos los días. Y cuando no es una cosa, es la otra. Pero esto es de todos los días, ¿sí o no? Yo creo que puede haber hecho un paseo de titulares, de noticieros, incluso cosas más macabras. Yo les podía contar Crónica Roja la que quiera, porque yo fui cronista de eso y me conocí crímenes inimaginables. Eso infunde miedo. Y esto es lo que tú recibes todos los días, directa o indirectamente. Y por eso, a veces, sin darte cuenta, tú vives intimidado. Y la dignidad del ser humano también es maltratada. Me tomé una gráfica, una caricatura de Matador, uno que publica en El Tiempo, un caricaturista de viejo. Y mire, dice, yo despojé, dice el militar, yo legalicé, dice el notario corrupto, y dice, yo compré, dice el político o empresario, y al final dice, yo perdí miles de campesinos. Es una realidad. La dignidad aquí está por el piso. Aquí no te respetan tu condición de ser humano en esta tierra, no te respetan tu condición de pobre, no te respetan la condición de trabajador, no te respetan la condición de no poderoso. Si tú no tienes, no vales. Y eso te hace indigno de la vivienda, te hace indigno de la salud, te hace indigno de la recreación, te hace indigno de todo. Y eso te baja la autoestima. Y por eso la gente vive resentida, con odios, muchas veces sin saber por qué. Porque cuando a uno
lo menosprecian de esa manera. Cuando a una persona que tiene una pequeña porción de tierra vienen y lo atacan y lo despojan de la tierra, ¿cómo queda? Ustedes han visto algo muy certero. No sé si alguna vez les haya pasado, pero ¿cuál es su condición emocional? ¿Cuál es su condición de individuo cuando no tiene trabajo? Ustedes no saben lo que eso cercena el valor del ser humano. Cuando una persona no tiene trabajo, está muerta en vida porque no tiene con qué comer, porque no hay quien le dé alternativas de cambio. Por eso el desempleo es una manera de pauperizar, de humillar y dominar a las grandes poblaciones del mundo. Por eso es que el desempleo se mantiene, porque no es que no se pueda dar empleo, es que es necesario mantener al ser esclavizado con ese tipo de chantajes, de odios, de discriminaciones, porque no hay razón de ser que un individuo no trabaje y no pueda comer. Eso lo tienes que enfrentar tú. Y cuando tú estás en la Sagrada Escritura, la palabra dice que el que no trabaja, que no coma. Y entonces tú dices, ¿cómo vivo yo esta palabra si dice que el que no trabaja, no coma y este mundo no me da trabajo? Ahí es donde hay que vivir sin miedo y con dignidad. Ahí es donde empieza a operar tu vida cristiana. Ahí es donde empiezas a ver si tú eres nuevo o no eres nueva criatura. Ahí es cuando tú empiezas a determinar si caminas en fe o no caminas en fe. Ahí es cuando te das cuenta si realmente tienes la capacidad de vivir la vida en Cristo. Porque eso es lo que te hacen todos los días. Eso. Por eso es que tú tienes fricciones y contradicciones, pero ahí hay que enfrentar el mundo con la palabra de Dios. Esta es la realidad. Y entonces vamos a la palabra del Señor Dios. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 27 y 28. Filipenses 1, 27, 28. Dice así la palabra del Señor Dios. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrantados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto es de Dios. Versión Biblia de las Américas. ¿Qué te está diciendo aquí dentro de la palabra? Primero, tienes que ir a vivir. Tienes que ir a vivir. La situación no es que te quedas acá oyendo una prédica o encerrado en un monasterio, en una iglesia. Tú tienes que ir a enfrentar y lo vas a tener que hacer con los recursos que la palabra del Señor te da, y lo vas a tener que hacer en momentos en que incluso puedas estar sin tu pastor, sin tu padre, sin tus amigos, sin la gente de la iglesia. Vas a tener que enfrentar muchas situaciones tú solito. Y ahí vas a tener que medirte y decir, ¿soy capaz de enfrentar esta situación o no soy capaz? Y por eso el Espíritu a través de Pablo le dice, vas a tener que estar allá y yo quiero oír de ti que fuiste digno de vivir y que no te dejaste asustar por el sistema diabólico. Todos tenemos que hacer eso, no hay uno solo que no lo tenga que hacer. Porque después de que hemos nacido de nuevo, tenemos que aprender a caminar y a caminar en medio de un mundo turbulento. Y yo a toda hora no, ustedes como padres, a toda hora no están con sus hijos. Tus hijos van a tener que enfrentar decisiones trascendentales cuando son de Cristo, de si están o no están haciendo lo correcto. Y ustedes como padres van a querer oír que esos hijos estén haciendo lo que es digno del Evangelio. Ustedes van a tener que determinar si ustedes son los buenos tutores que han llevado a sus hijos a vivir conforme a la Sagrada Escritura.
porque ellos toman decisiones todos los días y cuando no lo hacen en el Espíritu son decisiones equivocadas, las cuales les van a traer a ustedes amargura de corazón. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer lo mismo, solos en su trabajo, solos en la calle, solos en el lugar donde se encuentren, en ese momento que es determinante, y ustedes también pueden tomar decisiones que los va a afectar a ustedes y les va a afectar a la familia. Todos los días, todos los días. Entonces la palabra nos enseña que nosotros debemos tener un comportamiento, y es un comportamiento digno, pero es un comportamiento que tiene un referente, el Evangelio. No es la dignidad que nosotros pensamos, no es la dignidad que enseña el mundo, es la dignidad que enseña la palabra del Señor Dios. Esa es tu referente. ¿Y quiere que les diga algo? Estamos en un tiempo posmoderno, estamos en un tiempo donde las barreras se cayeron. Cuando se corren las cercas de los valores, cuando se corren las cercas de la ética, del buen comportamiento, se pierden los referentes. Normalmente cuando un papá es buen ejemplo, él es el referente. El abuelo es el referente. Es el abuelo que tiene una buena conducta, es el abuelo que tiene un buen intelecto, o es el padre que vive bajo las normas de la palabra del Señor Dios. Es un buen referente. Pero el día que esa persona, ese referente, se cae o corre sus principios y los negocia, sencillamente se va haciendo distante el referente. Porque si papá dice que no es bueno, por ejemplo, el licor, y bebe, ¿cuál es el referente entonces? Lo que quiero decir es que en estos tiempos todos los referentes se corrieron y se anularon y se volvieron tan distantes que la gente no tiene hacia dónde mirar para decir, yo tengo que equilibrarme con base en un principio que alguien está viviendo, y si él lo está haciendo lo puedo hacer yo también. No lo hay ahora. Ese es el tiempo muerto. Esa es la globalización de las ideas, la globalización de la moral, la globalización de los valores. Entonces no hay referente cercano. Para un muchacho de estos, una decisión en aspectos sexuales es una decisión que está ya muy corrida. Antes había unos preceptos claros y definidos, ahora ya se corrieron tanto que incluso la identidad sexual se volvió una opción. Ese es el referente de hoy, y cuando un muchacho de estos está en plena tentación, ese es su referente. Es decir, va a mirar tan lejos que le cabe toda posibilidad de conducta sexual. Ese muchacho que tú ves ahí, cuando esté solo, va a decidir con base en eso, si tú no eres el referente de él. Porque él está decidiendo con base en las redes sociales. Está decidiendo con base en los nuevos derechos. Está decidiendo con base en lo que se hace en otro país, con una cultura distinta. Y entonces un comportamiento para un muchacho que tiene que tomar una decisión, por ejemplo, de con quién se relaciona, no tiene un referente cercano. Para él es lo que ve, y lo que ve le permite hacer de todo. Y si de todo es bueno, mejor. Y si eso bueno a mí me conduce al placer, mejor. Así estamos viviendo en estas épocas. Los viejos, los jóvenes y los que vienen. ¿Por qué? Porque hay una manera de vivir digna para nosotros, y es el Evangelio. Pero para el mundo el Evangelio no es un referente. Y por eso tú tienes grandes contradicciones y tienes grandes problemas en tu casa. Porque esto afecta a la familia. Esto afecta a la familia. Y los problemas que tú estás viviendo hoy con tus hijos es producto de esto. Porque tenemos que insistir en enseñar una palabra pura, una palabra clara y una palabra que nos enseña a vivir. Tú vives la palabra, es para vivir. La palabra no es un ejercicio intelectual. La palabra no es un ejercicio simplemente para orar. La palabra no es una manera de decir gracias por los alimentos, amén. La palabra es tu vida. Si tú la pierdes, se te perdió el punto a través del cual vas a saber tu comportamiento. La gente que no ora, la gente que no lee la Biblia, la gente que no se congrega, la gente que no es sincera, la gente que no es leal, que no es fiel al Señor Dios,
tienen una vida disipada, porque para ellos la dignidad no está en el Evangelio, sino en la coyuntura, en el momento, en el instante. Mis hermanos, nosotros estamos en un país con muchas dificultades, pero esto es universal. Obviamente nosotros estamos en Cundinamarca, no en Dinamarca, pero esta palabra es propia para los de Cundinamarca y también para los de Dinamarca. Pero yo te digo algo, tu hijo quiere vivir como si estuviera en Dinamarca viviendo en Cundinamarca. Tú quieres vivir en Cundinamarca y a la vez estar viviendo en Dinamarca. Es decir, el romper las fronteras te rompió la estructura mental, te rompió tu manera de pensar y te abrió tantas posibilidades, tan desorganizadas, tan anárquicas, tan arbitrarias, que ¿cuál es tu pensamiento original? ¿Cuál es tu pensamiento original? ¿Qué es lo que realmente tú eres y quieres? ¿Esto exige? Lo que tú piensas es lo que realmente estás pensando. Por eso ver a una persona que impone un criterio de moda en Francia, inmediatamente se impone en Colombia. ¿Es lo mismo vivir en Francia que en Colombia? ¿Es lo mismo vivir en un país donde el analfabetismo todavía existe, como los países latinoamericanos, en países donde el analfabetismo ya no existe? Es lo mismo vivir en un país en donde la mayoría de la población tiene un computador a vivir en un país donde casi nadie o muy pocos tienen un buen computador. Mas, sin embargo, a todos nos nivelan por lo mismo. ¿Por qué? Porque eso trae confusión, desánimo, conflicción y contradicción. Porque un muchacho, por eso cuando uno quiere comprar algo, se desfasa. Porque quiere comprar lo último en tecnología. Obvio, eso es bueno, pero a veces ni siquiera ha llegado aquí. Eso trae sentimientos de frustración, de inferioridad. ¿Por qué cree que estamos rebotados otra vez en este continente? Hermano, vienen tiempos duros. Si es que ya no lo estamos viendo. Si veo, ya la gente se cansó en Chile. ¿Vieron la última manifestación? 1.200.000 personas. La última vez que una manifestación masiva de esa índole en Chile fue cuando cayó Augusto Pinochet. Nunca antes se ha vuelto a ver una cosa de esas. ¿Y sabe qué es lo que dice? Se cansaron de vivir explotados, se cansaron de vivir con servicios altos, se cansaron de vivir sin educación, se cansaron de vivir sin salud, se cansaron. Y la gente salió aunque sea a gritar, a hacer lo que sea. Y eso va a correr ahorita por todo el continente. Y vas a ver todo eso por todas partes. Y lo viste en Ecuador con los indígenas, y lo vas a ver también en el Perú, y lo vas a ver en cualquier momento en Colombia, otra vez van a rebotar. ¿Cómo? No, eso hace rato. ¿Cómo se está viviendo la situación? ¿Cómo se está viviendo la situación? Entonces, ¿tú cómo te estás portando? Yo quisiera que hoy fuera un día de reflexión y dijera, mi referente y mi comportamiento de acuerdo con el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio fue totalmente desprestigiado en el mundo y en esta época ya nadie le cree a la palabra de Dios. Es decir, muy poquitos. Porque se volvió anticuado, obsoleto. El Evangelio se metió dentro de esa anarquía espiritualista en donde se comparte la nueva era, se comparte el yo positivo, se comparte los cursos de superación y también la religión. Ese sincretismo está destruyendo el crecimiento de la fe en los hijos de Dios. Porque caen en lo mismo. Yo te digo, tú dices, no, pero es que eso es fácil verlo no. Es cómo lo estás viviendo. Yo aquí lo estoy diciendo en 5 minutos. Pero tú cómo lo vives todos los días. El resultado de cómo lo estás viviendo es el fruto que estás recogiendo. Tus desgracias o bendiciones son de esto, resultado de tu vida. Porque cuando uno se entrega a Cristo es para vivir, no para contar historias, no para vivir de anécdotas y mucho menos para emocionarse un domingo. Es para vivir, porque el Señor nos dio una vida y nos la dio abundante. Hay que vivir sin miedo y con dignidad. Haz un alto ahorita.
Mírate tú. Dime cuáles son tus actitudes hoy. Mírate. ¿Cuál es tu actitud? Todo lo que está por fuera del Evangelio es pecado. Por lo tanto, eso te quita la dignidad y te quita el valor. ¿Cómo te ves tú? ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué piensas? ¿Qué hablas? ¿Cómo decides? ¿A dónde vas? ¿Qué compartes? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Quiero que tú lo respondas. Quiero que tú te mires ahorita. Porque si estamos aquí es para eso. Porque la vida es eso. Cada palabra que tú pronuncies, esa es tu vida. Lo que hiciste ayer, esa es tu vida. Lo que decidiste ayer, esa es tu vida. La razón por la que estás aquí, esa es tu vida. Y la conducta y la honestidad que tú tengas para contigo mismo determina qué es tu vida. Hay gente que tiene que hacer esfuerzo para ser honesto consigo mismo, porque el que no es honesto consigo mismo está viviendo una mentira. Está viviendo engañado. Está viviendo engañado. Y uno de los crímenes que más conducen a la depravación es la mentira. Porque una mentira obliga a mentir nuevamente. Y porque una mentira tiene consigo encerrado un acto de engaño. Y el acto de engaño tiene que ver con una relación con otro. Y una relación con otro implica que yo le tengo que hacer un montaje para sostener lo que yo he hablado. Y cuando yo hago un montaje, eso implica que ya se degeneró el montaje porque me lo tengo que reforzar para hacerlo creíble. Y una mentira puede terminar en un homicidio. Una mentira puede terminar en la cárcel. Una pequeña mentira puede terminar en el hospital. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Verdad abundante o engañada? Porque nosotros tenemos que mostrarnos. Nosotros tenemos que mirarnos en el espejo celestial que es Cristo Jesús. Porque si no seríamos unos entes, unos borregos del sistema. Porque el Señor te dio pensamiento para pensar, te dio intelecto para profundizar, te dio palabras para materializar. Pero la vida nuestra no puede ser así de simple. Comer, dormir, volverse a levantar, comer y dormir y trabajar y gastar. ¿Esa te parece la vida ideal? Esa es la vida del mundo. ¿Y la tuya? Yo te cuestiono hoy. Porque aquí echamos a veces muchas cosas al aire y las vidas no cambian. ¿Por qué no cambian? ¿Por qué sigues pensando y haciendo lo mismo? ¿Y por qué te obsesionas con algunas cosas? Mire, cuando hay un pensamiento obsesivo, no sé si se lo dije la semana pasada, ya hay un pecado consentido. Porque no podemos dejar de pensar lo que estamos pensando y reflexionar y decir, ¿cómo quieres tú que piense, Señor? Porque todo pensamiento se traduce en un acto. Dice que de la abundancia del corazón, ¿no? Nuestro comportamiento debe ser digno frente al Señor Dios. Quiero que quede esto claro. La dignidad nuestra es el Evangelio de Cristo. Y conseguir esta dignidad requiere unidad. Si no hay unidad, no alcanzamos este referente. Y si hay unidad por el Evangelio, evitamos estar amedrentados. ¿Qué dice acá? De ninguna manera amedrantados por vuestros adversarios. Ah, no, solo tienes un enemigo, tienes multitud de enemigos que te están acorralando todos los días. Y si tú no estás con el Evangelio, con la unidad y con una actitud correcta frente al Señor Dios, vas a vivir asustado. Y el que vive asustado es un esclavo. Y los esclavos hacen lo que manda el esclavista. ¿Ha servido esto? La palabra enseña. La palabra enseña, la palabra nos pone en situación. La palabra es la que nosotros debemos realmente vivir. ¿Cómo debemos vivir esta tierra, en esta tierra? Sin miedo y con dignidad.
¿Y quién te da a ti la dignidad? Solo el Evangelio de Jesucristo. ¿Y quién te quita el miedo? La unidad y una fe fuerte. Amén. Podría parar ahí, pero miremos un poquito más. Yo quiero que te grabes esto, porque es que el Evangelio no es una mercancía de cambio. El Evangelio no es una frase de cajón. El Evangelio no es una pancarta de campaña. El Evangelio no es una referencia comercial. El Evangelio no es para que tú digas, oh, yo soy protestante, yo soy cristiano. El Evangelio no es eso. El Evangelio es la palabra digna de vivir. La dignidad está ahí. Por eso, cuando uno vive la palabra, cuando uno sabe que las buenas nuevas de Cristo es lo que realmente me sostiene y me cambia, no podemos callar de decir que Cristo es el Señor. No podemos dejar de cambiar todo lo que no tiene que ver con el Evangelio por algo pírrico. Mira, cuando yo vivo el Evangelio, todo lo demás es añadido. Y todo lo que me llega por añadidura, lo disfruto, pero no me esclaviza. La gente se esclaviza de las bendiciones porque no las quiere dejar ir, porque cree que son propias y creen que se las consiguió. Ninguna bendición llega por cuenta propia, es porque el Señor te la quiso dar. Y así como te la quiso dar, también te la puede quitar. Pregúntenle a Job. ¿Qué dijo Job? Dios dio, Dios quitó. O sea, ¿qué haces tú aferrado a lo que Él puede quitar también? ¿Por qué no te aferras del que te da? ¿Por qué no te aferras del bendecidor? ¿Por qué no te aferras del proveedor? ¿Por qué no debemos aferrarnos al que da? Porque está la provisión eterna, no de la provisión. Entonces, cuando yo recibo y me deleito, porque tú puedes recibir los parabienes que quieras, pero es para el disfrute, es para el compartir, es para el mostrar la gloria de Dios, no es para que te quedes ahí frenado. Es para que te deleites en la generosidad de un Dios todopoderoso. ¿Lo estamos entendiendo? Porque nosotros perseguimos lo objetivo, pero no perseguimos lo naciente, lo total, lo eterno. ¿Que yo qué quiero? Imagínate lo que tú quieras. El Señor te lo da y te agarraste de ahí y se acabó tu comunión con Él, se acabó la independencia, se acabó el referente, se acabó la dignidad y empiezas a acumular miedos. Ay, que no vaya a perder lo que tengo. ¿Por qué? Porque el mundo te va a decir, te van a quitarlo, te lo van a robar, se te va a acabar, se te va a destruir, se venció la garantía, se fisuró la pared, viene un terremoto, y entonces tú ¿qué haces? Agarrado de lo que te dieron. ¿Por qué? Ay, no, si pierdo eso, ¿pierdes qué? ¿Pierdes tu identidad? No, si es que tu identidad es quien te lo dio. A los hijos hay que enseñarles eso, padres, que amen al padre, que honren a la madre. ¿Para qué? Para que reciban todo con acción de gracias. Porque cuando yo no enseño eso a un hijo, yo quiero el verde. No, hijo, hay rojo. Es verde, es verde, es verde y verde. O sea, a él no le importa que seas tú el que se lo estás dando. Lo que importa es que le den lo que él quiere. Y eso trae fracaso. Eso trae ansiedad. Eso trae perdición. Y eso maleduca para depender del Señor Dios. Porque así le hacemos al Señor Dios. Que tiene que ser cuadrado, cuadrado, cuadrado. No, te lo quiero a redondo. ¡Cuadrado! Y dice, bueno, déme el redondo por ahora. Y entonces reciben las bendiciones del Señor Dios como que tocó. Y una persona desagradecida jamás prospera. ¿Tú no se han dado cuenta de eso? Una persona desagradecida jamás prospera porque deshonra a quien da. Entonces el Señor dice, ¿tú quieres ser digno de mí? Vive de acuerdo con el Evangelio de mi Hijo. ¿Complicado? Es vivir de acuerdo con el Evangelio del Señor Dios. Qué hermoso la palabra, ¿verdad? Miremos lo que es dignidad. Dignidad es vivir conforme a la voluntad del Señor Dios, ser su imagen y semejanza. Dignidad en Cristo es ser excelente. Es ser una persona
que recibe el nombre, y cuando alguien dice este es un hijo de Dios, este es de Cristo, la gente dice qué agradable, qué personaje, qué diferencia. Esta persona sí merece estar en el cielo. Nosotros no lo hacemos por méritos, pero lo dirá el mundo. Eso es ser digno, hacerse merecedor, acreedor, aceptable, gustoso, deleitoso. Eso es ser digno. Y la única manera de hacerme digno es recordar que tú eres imagen y semejanza del Señor. Que tu crecimiento está a la estatura de un varón perfecto, que es en Cristo Jesús. Eso es hacerse digno del Evangelio. Pero cuando nos salimos de ese referente, se pierde la dignidad. Y cuando se pierde la dignidad, todo se prostituye. ¿Sabe cuándo empieza a perder la dignidad la gente? Cuando pierde la moral. Uno de los problemas de la pobreza es el hacinamiento. Porque el hacinamiento se vuelve incestuoso. Y entonces lo que es los límites de las relaciones entre las personas se destruye. Y al destruirse se acaba cualquier dignidad. ¿Estoy explicando? Porque a veces yo no puedo profundizar temas porque aquí hay muchachos muy jóvenes que a lo mejor no tienen la capacidad de recibir lo que hay que decir, pero espero que los adultos lo entiendan. Voy a poner un ejemplo sencillo. Dentro de esa corrupción del mundo, de esa perversidad, de ese pecado generado, una persona llega y dice: ¡ay! Me encontré un lápiz. ¿Y dónde lo encontró? No, encima del escritorio del gerente. Y se lo echa. No, es que lo necesito, y se lo llevo. Después ya no se encuentra el lápiz, ya se encuentra un schiffer. ¿Me encontré un schiffer? Eso no, si no pasó nada con el lápiz. Además, el que tiene un schiffer tiene plata. Eso no lo va a notar. Además va y se compra 3. Yo quiero tener uno de estos. Se lo lleva y se lo echa al bolsillo. Después dice: oiga, pero no sería bueno como hacer un negocito ahí en las comisiones de ventas y todo eso, de pronto ganarme 100,000 pesitos diciendo, al fin y al cabo no pasa nada. ¿Qué van a anotar 100,000 pesitos? Y se embolsilla 100 pesos por intermediario, después por alterar los pliegos, después por falsificar, después por hacer todo lo que quiere hacer. ¿Por qué? Se fue corriendo de un lapicito a terminar en Odebrecht. Así funciona la moral en todos los aspectos, en lo sexual, en lo social, en lo político, en lo económico, en la vida personal. Lo duro de pelear contra un pecado oculto es que tu moral a veces está tan corrida que aceptas cualquier pecado con tal de que solamente se entere el Señor y tú. Y después dice: pero el Señor ¿cómo perdona? Y yo sigo. Sigo en mi adulterio, sigo en mi robo, sigo en mi mentira, sigo en mi avaricia, sigo en mi engaño. Al fin y al cabo no pasa nada. Y me van a arrepentir, me van a perdonar. Eso es una persona sin moral. Ese es el peligro de caer en el pecado y deleitarse. Ese es el peligro de no congregarse. Porque aquí se exhorta, se anima. Aquí tenemos un referente. Aquí esta palabra a alguno le puede estar molestando porque es un referente. Porque hay un límite. Porque hay algo visible. Porque hay una frontera. Porque aquí se está diciendo hay un punto hasta donde podemos llegar. Pero si nos pasamos de ahí, estamos violando el Evangelio. ¿Por qué los muchachos son necios? Porque para ellos es muy fácil, todo es chévere, eso no tiene ningún problema. Pero ¿eso qué tiene de malo? Mira, no hagas todo. ¿Y eso qué tiene de malo? A los 9 meses se da cuenta que es lo malo. No tiene que tener unos límites, porque el hombre sin límites es un hombre pervertido. Y la gente que no se ha educado en una moral sana es una persona que no se va a ahormar al Evangelio fácilmente, porque siempre va a querer correr la cerca. Entonces, esto es ser digno.
¿Estamos siendo dignos de vivir en Cristo? ¿Estamos viviendo la dignidad del Evangelio? Tenemos que hacerlo. La dignidad tiene una característica para la iglesia. Escúcheme muy bien. Estar firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué dice esa ahí la palabra? Firmes. O sea que para poderse sostener en la palabra hay que tener carácter, hay que tener personalidad, hay que tener coraje, hay que llenarse de valor, hay que aprender a decir que no cuando hay que decir que no. No hay que negociar. Los hijos de Dios no somos mercachifles del Evangelio, de la palabra. No somos unos meros comerciantes. Yo por eso les digo, el Evangelio no es una mercancía. El Evangelio no es para negociarlo. El Evangelio es nuestra vida. Y si tú negocias el Evangelio, estás negociando tu vida. Y eres un mediocre entonces. Y todo el que negocia su vida es un mediocre. Porque quiere decir que se la quiere endosar a otro, se la quiere regalar a otro o se la quiere poner a otro. Cuando uno depende de otro, ha negociado su libertad, ha negociado su vida, ha negociado su dignidad. Porque nosotros dependemos de Cristo Jesús, no de los hombres. Porque cuando tú dependes de un hombre, el hombre hace de ti lo que él quiera. ¿Cómo entendiendo? Entonces dice que para poder estar con dignidad hay que estar firmes en un mismo espíritu. Por eso la iglesia es tan trascendental. Por eso que ustedes estén aquí es fundamental. Ustedes tienen que estar en unidad de espíritu. Por eso se tienen que ayudar mutuamente. Por eso se tienen que exhortar. Por eso se tienen que animar. Por eso tienen que hablar, interactuar. Se tienen que sostener. Porque si no lo hacen aquí, ¿quién los va a hacer afuera? ¿Quién lo va a hacer afuera? Por eso no se puede alcahuetear el pecado dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia no se puede alcahuetear la falsa moral. Dentro de la iglesia no se puede incentivar las cosas que no son de Dios. La iglesia tiene que exigir un buen comportamiento. La iglesia tiene que exigir un buen testimonio. No es aquí que tengas una alternativa. Si tú perteneces a Más que Vencedores, se te exige que tengas un comportamiento de acuerdo con la palabra de Dios. De lo contrario, es un cuarteto de divertimento. Nuestra obligación es esa. La firmeza se fundamenta en el Espíritu Santo, la capacidad de lucha en la fe de las buenas nuevas de Cristo. Si nosotros somos firmes, es porque estamos fundamentados sobre la roca. Y si avanzamos, es porque tenemos una fe fuerte. De lo contrario, cualquier viento te mueve. Cualquier crisis te va a hundir. Cualquier problema te va a trillar. Y no vas a salir de donde quieras salir. ¿Es la realidad o no? Yo creo que alguno podrá haber vivido eso. ¿Lo vivió David? Si lo vivió David, ¿por qué no lo vas a vivir tú? ¿O fue que David no pasó por estas? David se le empezaron a doler los huesos. Perdió el sueño, perdió la comunión con el Señor, se estaba muriendo en vida, se le estaba carcomiendo el alma. Hermano, si tú no has vivido esto es porque ya estás en el cielo. Pero los que somos hijos de Dios hemos pasado por fuertes dolores y estremecimientos a causa de tener que luchar contra esa falta de dignidad que tiene el mundo. Luchar contra las opresiones, luchar contra el adversario. Hay que lucharlo, hay que enfrentarlo, hay que ponerle la cara. Un hijo de Dios jamás se esconde. Un hijo de Dios jamás huye. Enfrenta la situación. No es evasivo. El hijo de Dios es valiente. Y eso trae dolor, trae confrontación, trae lucha. Pero para eso tenemos la fe. Por eso somos firmes en la iglesia. Porque somos unidos en la palabra del Señor. Dice que el enemigo amedranta. Amedrantar es infundir temor para doblegar la voluntad del individuo y obligarlos a hacer lo que el otro desea. Eso genera pánico. Ese es el objetivo del miedo. Cuando yo enseño miedo, lo que quiero es mantener al otro haciendo lo que yo quiera.
Las relaciones enfermizas entre las parejas funcionan a punta de miedo. Por eso hablan de feminicidios y todo, porque les dan la primera cachetada y en lugar de decir un momentico, yo soy una hija de Dios, ¿qué está pasando acá? No. Ay, sí, se puso de mal genio. Y cuando se da cuenta, 3 meses después la está matando. Por falta de valor, de carácter, por dejarse amedrentar. Porque es que uno no puede ser gobernado por el miedo. Nadie tiene derecho de ejercer sobre mi soberanía a punta de miedo. A mí el Señor Dios no me trajo a punta de miedo. Me trajo a punta de amor, de misericordia, de compasión, de perdón. Pero jamás me dijo, imbécil, idiota, pecador, estás consumido y te vas a quemar vivo si no vienes a mí. Jamás me dijo, te amo como eres, morí por ti, ven que yo te rescato. Así es que debe ser uno. Pero que una persona ejerza miedo sobre la otra, ¿sabe qué es lo que quiere hacer? Esclavizarla, asustarla, doblegarla. ¿Para qué? Para que haga lo que yo quiero. Y por eso las relaciones ahora de pareja se están volviendo unas relaciones sadomasoquistas, arbitrarias, desordenadas, que se intimidan unos a otros. Jóvenes, ustedes no se pueden meter con cualquiera. ¿Ustedes saben cuál es la historia que trae alguno? Mire, cada uno de ustedes trae una historia a sus espaldas que yo no conozco. Y con toda esa historia que traen, con esa es que ustedes se meten. Mi papá tenía un dicho. Mijo, si usted quiere conocer a la mujer con que se va a casar, lléguele un día bien temprano a la casa y conózcala con rulos. Me estaba enseñando, conozca la intimidad de su vida, para que sepa con quién está. Hoy la gente habla con cualquiera y no sabe si es un criminal, es un sádico. Ustedes no se han dado cuenta de las conexiones y las citas que se ponen a escondidas en los parques, en los bares, en las calles, lo que sea, y termina siendo un sádico que las viola, las mata y la acaba. Y dice, ¿quién era ese personaje? ¿Y dónde viene? ¿Y cuál es su mamá? ¿Y qué hacía? Y entonces la mató él. Han hecho experimentos en la televisión de niñas que acceden a través de las redes sociales a las citas y llegan a citarse con alguien que no tienen ni idea, simplemente porque lo vieron, porque les pareció bonito, porque es el chino de moda o porque es la muchacha de la minifalda. Y llegan y cuando se encuentran se llevan la sorpresa de que están encontrándose con una persona 3 veces mayor que ella, que se hizo pasar por un adolescente. Ese es el experimento, pero el experimento real son la cantidad de crímenes que ha habido últimamente por los contactos en redes sociales. Nunca te pongas una cita ciegas, porque las citas a ciegas te llevan a las tinieblas. Las citas deben ser a la luz del día, no a ciegas. Tú no puedes tener relaciones con las personas de buenas a primeras. La conoces, comparten, van conociendo dónde estudian, qué hacen, cómo piensan, cómo viven, cómo se visten, para ir teniendo alguna cercanía. Pero llegan y se ven, se miran con esos ojos furtivos. ¡Oh! ¡Flechazo! ¡Química! ¡Química! Se acercan y dicen, seamos novios. ¿Eso tiene lógica? ¿A ustedes les da risa? Pero eso lo hacen todos los días. Eso lo hacen todos los días. ¿Y nosotros no hicimos lo mismo? Yo también por ahí tuve unos cuantos furtivos antes de Cristo. Si no hubiera sido por Cristo estaría perdido. Pero Él me rescató y me enseñó lo que hoy estoy enseñando. Y eso es lo que nos tiene vivos. Y eso es lo que se llama no dejarse amedrentar. No dejarse amedrentar. El miedo es para doblegar, para intimidar. El miedo es para hacer que el otro caiga bajo mis pies y haga lo que yo quiero.
Una relación donde alguien grita, donde el otro se somete, una relación donde el otro dice, es que no cuente en la casa, o una relación donde le dice, es que usted no sabe quién soy yo, o una relación donde dice, yo la conozco, tal. Es una relación intimidatoria. La relación hermosa, la relación como Cristo nos ama, tal cual somos, respetando nuestra dignidad y respetando nuestro ser y no coartando mi vida. Yo no considero nunca una buena relación cuando alguien coarta a otro. Por ejemplo, le dice, usted no va a la iglesia. Es una falta de respeto, es una persona dominadora, es una persona intimidante, es una persona que está ejerciendo dominio sobre el otro. Porque ¿por qué le tiene que prohibir si la ama? Lo considero así. ¿Estamos entendiendo? Amedrantar. Y dice el Señor Dios que de ninguna manera. ¿De qué manera puedes hacerlo? Entonces, ¿por qué lo aceptamos? Ahí dice claramente de ninguna manera. Pero es que aquí lo vemos de una manera y salimos a la calle y ya el de ninguna pasa a ser de pronto. Ahí dice, de ninguna manera amedrantados por vuestros adversarios. Que nosotros no somos cobardes. Que vienen por mí, pues mándeme toda la jauría de una vez y hágale. Pero yo no renuncio ni a mi Señor, ni a mi fe, ni a mi vida, ni a mi gozo, ni a mi paz, ni a la misericordia. No renuncio a eso, pase lo que pase. Que lo voy a echar del trabajo, écheme. Que le voy a pegar una patada, péguela de una vez. Que le voy a quitar la casa, quítela de una vez. Que lo voy a expulsar del país, hágale, hermano. Pero para eso se necesita coraje. Por eso dice que el reino de los cielos no es para cobardes. Porque eso yo te lo digo así clara y directamente. Pero hoy el mundo lo hace de manera sutil. Sutilmente lo hace. Suavemente va llevando a la gente. Con los medios de comunicación los va adormeciendo. Con las mensajes subliminales los va convenciendo. Y sutilmente les va diciendo, venga, hagan lo que yo quiero. Este mundo está controlado por las redes sociales. Y las redes sociales están determinando lo que la gente debe hacer. Sutilmente. Ustedes saben que Amazon tiene ya un algoritmo en donde le hace seguimiento a una mujer cuando entra a una tienda y ya puede determinar que está embarazada. ¿Cómo les parece? Porque le analiza desde que entra la manera de caminar, lo que compra, lo que lleva puesto, las expresiones, los movimientos de las manos, los movimientos de los ojos, los movimientos, todo. Ese es el algoritmo. Y casi siempre acierta que esa mujer está embarazada. Y entonces empieza a manipularle el consumo de productos para mujeres embarazadas. ¿Ustedes sabían eso? Bueno, te digo, ¿tú estás decidiendo por ti mismo o otro está decidiendo por ti? Es que esto es sutil. Si a uno se lo dijeran de frente, entonces de ninguna manera amedrantados por vuestros adversarios. ¿Les queda claro? Porque ellos que intimidan van para perdición, pero nosotros para salvación. ¿Lo estamos entendiendo? Ellos que intimidan van para perdición y tú para salvación. ¿Qué prefieres? ¿Irte con el que va para la perdición o mantenerte en tu salvación? ¿Eso lo decides tú? ¿Lo decides tú? Pero vuelvo y te digo, esto te lo estoy dejando es para ahorita cuando salgas de acá, que viene toda la presión terrible. Ahorita es cuando empiezan los líos, cuando sales de ahí, cuando tienes que empezar a fijar posiciones. Aquí nos estamos uniendo y estamos amándonos y nos estamos fortaleciendo, pero allá afuera te toca a ti solito, mi hermano. Solo en cuanto a individuo, pero Cristo está contigo. Amén. Ahora, ¿quieren derrotar el miedo? ¿Sí? El Señor tiene respuesta a todo. Y ya voy concluyendo para que no nos quede esto macheteado. ¿De dónde viene el miedo? Y si tú sabes de dónde viene, lo puedes derrotar, ¿sí o no? Cuando uno sabe de dónde viene, entonces sabe cómo derrotarlo. Pues miremoslo, hagamos unas respuestas muy sencillas. Primera respuesta, Marcos 14:28. Respondiéndole, 4:40.
Marcos 4:40. Entonces les dijo, ¿por qué estáis, qué palabra dice ahí? Amedrantados. Amedrantados, la misma palabra que estaba en Filipenses. Dice, ¿por qué? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿De dónde nace el miedo para el Hijo de Dios? ¿Sí es la respuesta tan sencilla? De la carencia de fe. ¿Y tú cómo alimentas la fe? Escuchando la Mega, la W, dedicado a los placeres de la vida, dedicado a tus propios raciocinios, o dedicándole un tiempo a la oración y a la palabra y a la meditación de la palabra. Si no haces eso, no vas a crecer jamás en fe. ¿Y sabes dónde más se alimenta la fe? Aquí, con estas charlas, con estas predicas, acá estudiando la Biblia, acá dándonos un abrazo santo, acá diciendo, estemos firmes, porque el tiempo es peligroso. Aquí se alimenta la fe. Porque esta es una iglesia sana, esta es una iglesia de palabra, esta es una iglesia de fe, esta es una iglesia de amor, esta es una iglesia donde se crece. No es para enanos espirituales, físicos, bueno, ahí no hay problema. Pero espiritualmente aquí nadie se queda enano. Entonces, si el hombre se amedrenta, ¿qué es lo que le quita el diablo? Cuando el diablo te asusta, cuando el mundo te acosa, cuando el individuo te constriñe, ¿qué es lo que quiere hacer contigo? Quitarte la fe. Y uno es tan dócil que se la deja quitar fácil. Cae redondito. Cae redondito. ¿Sí? Yo no estoy hablando aquí de bienes materiales. Eso es añadidura. Yo lo que estoy hablando es que tú tienes que caminar en fe. No para conseguir cosas, para vivir. Porque a veces creemos que la fe es para conseguir cosas. Yo tengo fe que voy a tener, que voy a hacer, que voy a subir. No, la fe es para vivir. Es la esencia, el motor de mi desarrollo y crecimiento, de mi expresión, de mi cambio intelectual, de mi paradigma mental nuevo, de mis neuronas activadas, de mis acciones potencializadas. Esa es la fe. Y en la medida que crece la fe uno se vuelve imparable. Imparable. No lo para ningún sistema. Pero hay que trabajarla, ¿sí? ¿Ya vamos con la respuesta? Bien, y miremos este pasaje tan lindo. A mí me gusta este pasaje mucho. Mateo 14, 28 al 31. Respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. ¿Quién dijo? Jesucristo. Y descendiendo Pedro de la barca caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento tuvo ¿qué? Miedo. Y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cómo te sacan a ti de la fe? ¿Ah? ¿No? El miedo es consecuencia de antes. ¿Cómo? Con la duda. Con la duda. Siempre que te siembren duda, atentan contra tu fe y eso te acobarda. ¿Cómo tentó el diablo a Eva? Con la duda. ¿Qué fue lo que le preguntó? ¿De cierto moriréis? Como quien dijo, ¿eso sí será cierto lo que dijo ese Dios? Y la Eva se pone a ponerle atención. Dice, oiga, ¿será? Oiga, yo creería que hasta de pronto ni no. ¿Y a cuento de que yo tengo que morirme? No, que va. Y empieza la especulación. Cada vez que alguien te siembra a ti duda, te pone a especular. Y cuando tú te dejas, caes en esa trampa, te pierdes, hermano, porque atacan tu fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y por lo tanto el diablo no quiere que agrademos a Dios. Porque cuando tú agradas al Señor Dios, ¿qué pasa? Te caen toneladas de bendiciones. Vives siendo más que vencedor. No importa las circunstancias, tú sigues creciendo. Por eso hay que atacar la fe, hay que sembrar dudas, hay que intimidar, hay que meter miedo.
porque un cristiano así es un cristiano derrotado. Pero cuando no caemos en esta trampa, somos más que vencedores. Amén. Entonces fíjese, ¿qué ocurre con la duda y con el miedo? Primero, en esa acción ya estaban atemorizados por la tempestad. Y cuando se dejan acorralar, por ejemplo, por un terremoto, pues cualquiera se puede asustar, pero no dejarse intimidar. ¿Tiene la diferencia? Es normal que tenemos nervios. Hay gente que ve una aguja, ponerlo en la inyección y apenas blanquean los ojos. Pero eso no quiere decir que lo paralice y que la inyección le quitó la fe. No, es una reacción normal del cuerpo, es una reacción normal del sistema nervioso. ¿Para qué? Para entrar en una actividad plena de pensamiento y un desarrollo motriz tan fuerte que cualquier cosa que venga sepa controlarlo, manejarlo y tenga todas sus funciones al 100%. Eso es lo que produce el cuerpo, que nosotros traducimos como un poquito de miedo. O sea, eso sería nervios mejor, ¿cierto? Pero no me debe intimidar. Si yo estoy en un terremoto, tengo que reaccionar, pero no pierdo la lucidez, ni pierdo la visión, ni pierdo el camino, ni la decisión que tengo que tomar. Porque si pierdo eso, muero en medio de los escombros. ¿Ok? Resulta que estos iban en la tempestad y se asustaron y se dejaron intimidar por la tempestad y ya se desubicaron. ¿Qué fue lo primero que perdieron? La visión. Porque Pedro ve a Jesús, lo conoce y sabe que es su maestro. Y sin embargo le pregunta, ¿y usted quién es? Cuando nosotros nos dejamos llevar por el miedo, no empezamos a distinguir quién es Jesús y quién no lo es. Pedro le dijo, no, si eres tú. O sea, había duda. Yo quiero saber si eres tú. Y si eres tú, mándame que camine sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven. Y cuando el Señor le dice, ven, le dice, tú llegas a mí sin problema. Yo te doy la seguridad de caminar sobre las aguas porque yo soy Dios. Y en mí tienes seguridad y no vas a hundirte. Todo eso te lo digo, ven. Y entonces el Pedro dijo, bueno, listo. Y va y se pone a mirar lo que le da miedo, que son las tormentas del mundo. ¿Vieron los titulares de prensa? Nosotros nos la pasamos viendo esos titulares de prensa. Esas son las tormentas, esas son las turbulencias, eso es lo que intimida. Y Pedro se puso a ver las noticias y se olvidó del Señor. ¿Qué le pasó? Se hundió. Por lo tanto, el miedo, 1, te confunde. 2, te quita el oído. No oyes la palabra de Dios. Tú puedes venir a una prédica y estás en medio de tu problema y estás oyendo el problema, pero no la palabra de Dios. Por lo tanto, estás hundiéndote. Por eso le dijo, ven, y el otro dice, voy a ver. Si a mí me dice, ven, yo me voy, punto. La responsabilidad es tuya, Señor, no mía. Tú me dijiste que fuera, yo voy, allá te llego. Tú te encargas de mí. Pero cuando eso no se hace, aún en medio de la prédica no se está oyendo. Y le dijo, ven, y se puso a mirar alrededor y le dio miedo. Y ya cuando el miedo coge a la gente, ¿qué le pasa? Se hunde. Y nosotros no somos una iglesia de náufragos. Jamás. Nosotros somos una iglesia que caminamos sobre las aguas. Toda tormenta está controlada por el Señor y no me afectará si yo camino hacia Él. De lo contrario, me hundo en la tormenta. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Y entonces el Señor le dice, Pedro, Pedro, ¿qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Apenas lo miraba. ¿Usted cree que el Señor se mandó así en picada como los salvavidas que digan y se mandó y lo sacó de las mechas? No, se quedó ahí parado. Dijo, Pedro. Y el otro, Pedro, tienes poca fe. Venga, pues. El Señor es bueno. El Señor no te deja hundir. Pero tienes que trabajar en tu fe, tienes que trabajar en tus miedos. No se dejen meter duda. No se dejen meter duda. Y esto hay que trabajarlo, mis hermanos, esto hay que trabajarlo. Esto hay que trabajarlo. Ya terminando, dice Efesios 4:1. No lo tengo, sí lo tengo ahí.
Yo lo tengo ahí, pero no completo. Efesios 4:1 al 6, yo se los leo. Dice: yo pues prisionero del Señor. ¿Quién lo está diciendo? Pablo, que estaba preso. Os ruego que viváis de una manera digna. Vuelve e insiste en la necesidad de vivir dignamente, de la vocación con que habéis sido llamados. Dice, ¿cómo? Con humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros en amor. La dignidad comienza, ¿por dónde? Por la humildad. Porque la persona humilde depende del Señor Dios. El soberbio no lo necesita. Por eso el Señor dice, Dios resiste al soberbio y da más gracia al humilde. Pero cuando un hijo de Dios pierde la humildad, ya no es digno. Está perdiendo dignidad. Entonces, para vivir dignamente hay que vivirlo con toda humildad y mansedumbre. Hermano, el Señor cómo insiste en la mansedumbre. Que nosotros somos unos potros viriosos. En cualquier momento se nos salta el fusible y reaccionamos violentamente, y todo contra el Evangelio. Hay que ser mansos y humildes de corazón, porque así es Cristo Jesús. Nosotros no debemos ser agresivos, conflictivos, peleadores. Eso es antagónico de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el que no es manso, el que no es una persona humilde, termina siendo una persona que pierde la fe, porque es fácil de descontrolar. Mire, una persona que es a toda hora como una chispa que se enciende nomás con rozarla, esas personas son fáciles de dominar. Uno dice, uy, no, pero qué agresivo, uy, qué peligro. ¿Qué va? Esos son los más fáciles de dominar. Sáquele la piedra y verá que lo tiene bajo control. Porque después de que han pasado la rabia, que han pasado la pataleta, se vuelven así, por el sentimiento de culpa. Y les da vergüenza todo. Y entonces, bueno, siéntate ahí. Entonces tienen que volverse a embejucar. Pero son personas cobardes, temerosas, apocadas, de baja autoestima. Entonces esas personas son fáciles de dominar. Por eso es que incentivan la violencia en el mundo, porque los violentos son fáciles de manejar. Porque el violento no piensa, reacciona como con un corrientazo eléctrico, pero no piensa. En cambio, una persona mansa tiene tiempo de pensar, de reflexionar, de profundizar, de alimentarse, de tomar decisiones sabias. Nunca tomen decisiones alborotados, porque siempre serán equívocas. Entonces, para vivir dignamente hay que ser humilde y manso, hay que tener paciencia y nos tenemos que soportar unos a otros. Aprendan a soportarme, mis hermanos, y verá que van bien. Digo, lo debemos soportar con amor. Por eso nos tenemos que congregar para aprender eso. Tenemos que esforzarnos para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros tenemos que ser unidos por el Espíritu Santo, no por los hombres. Y dice en el 4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos. Si esto es cierto en nosotros, somos unidos. Pero si tu Dios es otro al mío, no puede haber unidad. Si tu bautismo es otro distinto al mío, no puede haber unidad. Si tú tienes un espíritu distinto al mío, no puede haber unidad. La unidad está hecha. Yo no entiendo esas campañas de unidad. Quiere decir que somos religiones distintas, porque de per se, si yo nací en el Evangelio, soy unido con todos los que nacieron en el Evangelio. Tienen el mismo espíritu, tienen el mismo Dios, tienen el mismo bautismo, tienen la misma fe, estamos unidos. Que tenemos que aprender a compartir. Amén. Muy bien. Bueno, tenía un pasaje, no lo voy a citar, pero cuando se pierde la dignidad, los ángeles en Judas nos enseña que los ángeles se les olvidó vivir conforme a la palabra del Señor Dios y se apartaron y no conservaron su Señor original. Y dice Judas 6 que los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas. Ese es el riesgo. Una persona indigna es una persona de tinieblas. Simplemente es eso. Y con esto terminamos, mis hermanos.
Des en cuenta el Dios que tenemos. Isaías 35, 3 y 4. Y esto es un llamado para ustedes, de parte del Señor Dios. Por eso es el versículo de cierre. Dice, fortalezcan las manos débiles. ¿Alguno tiene mano débil hoy? Fortalezcan. Afirmen las rodillas. A veces nos cuesta trabajo seguir caminando firmes en el Evangelio y temblamos y puede haber duda. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Amén. Esta palabra es para ti. La palabra la puso el Señor para ti. ¿Puede haber debilidad? Sí. ¿Puede estar temblando tus rodillas? Sí. ¿Puede haber momentos de flaqueza? Sí. Que te hayas quebrado también. Que incluso haya venido duda, también puede haber. Hay momentos difíciles. Hay momentos en los cuales nos sentimos apabullados, pero la palabra es clara. Digan a los de corazón temeroso, y hoy vengo a decirles a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Nuestro Señor Dios va a venir y va a venir con venganza. Y va a poner las cosas en orden. Y nuestro Señor Dios nos trae la retribución justa de nuestra fe. Y somos salvos por Él. No duden de esta palabra. Amén. No duden. Ese es el mensaje que el Señor nos trajo en el día de hoy. Por eso, Padre, hoy tomamos nuevamente una firme decisión de vivir sin miedo y con dignidad. Si tú nos dices que salgamos de la tormenta y que la enfrentemos, Señor, y que caminemos sobre esas aguas, te vamos a hacer caso, Señor. Este es un mundo lleno de tormentas, de violencia, de injusticia, de trampas, de mentiras, tanto engaño, tanta confusión, que a veces como que nosotros decimos, Señor, ¿y cómo enfrento esta vida, este mundo tan complicado? ¿Cómo hago para sobrevivir a estas tormentas tan horrendas? ¿Cómo salgo yo de mis egoísmos y mis anhelos y mis deseos que van en contra de tu palabra, Señor? A veces pienso que lo que yo quiero es lo correcto, pero después me doy cuenta que estaba equivocado. Señor, yo quiero enderezar mis pensamientos y ponerlos según tu voluntad. Quiero vivir sin miedo y con dignidad, Padre. Por eso hoy te pido en Cristo Jesús que sea el poder de tu Santo Espíritu, tomando todo mi ser, hasta lo más recóndito, y me lo llene de esta palabra de vida que me has traído, y me fortalezcas, y me quites el temblor, y me hagas ver a quién eres tú, ese Dios todopoderoso, el Dios de los imposibles, el Dios que todo lo controla, el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, al Dios que no se le escapa nada y que por lo tanto todo está bajo su control y dominio, y yo te pertenezco a ti, oh Señor Dios, por lo tanto tú tienes mi vida bajo tu control y dominio, y nada podrá separarme de ti, Señor. Pero el día, Señor, que escaseen las fuerzas, te pido que me alimentes más y más y me llenes más y más con tu Santo Espíritu, porque te creo, Señor, y sé que tu Santo Evangelio me hace vivir dignamente y que tu fe me quita todo temor. Que seamos una iglesia digna y llena de fe, Padre. Obra grandemente y haz lo que tengas que hacer para que vivamos conforme a esta palabra. Para ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.